Thank you, guys. That was beautiful. Gracias, hermanos, eso estuvo hermoso. Wonderful way of expressing our praise to the Lord. Una manera hermosa de expresar nuestra alabanza al Señor, Sometimes with our voices, a veces con nuestras voces sometimes with the instruments. y a veces con los instrumentos. I remember being in a conference where it was being debated, Me acuerdo haber estado en una conferencia donde esto se debatía, where the question of is it right to have just instrumental music? la pregunta si estaba bien tener solo música que era solo instrumental. And one of the men stood up Y uno de los hombres se levantó and read Psalm 150 y leyó el Salmo 150 and sat down. y se sentó That ended the debate. y se acabó el debate. For it speaks of praising God with the horns, Porque ahí habla de alabar a Dios con las the trompetas, tambourines, con los panderos all of these y instruments. con todos esos instrumentos. Thank you. Gracias, hermanos. How many are here tonight for the first time in this conference? Can I see your hand? ¿Cuántos están aquí por primera vez esta noche para escuchar esta conferencia que no estuvieron hoy en la mañana? Okay, good, good. Okay. We have covered a lot of ground already, Ya hemos visto bastante terreno looking at the first chapter of Job in the first two sessions. viendo el primer capítulo de Job en las primeras dos conferencias. Now, Job has 42 chapters, Ahora, Job tiene 42 capítulos. and if we spend one or two sessions on each chapter, Y si dedicamos dos conferencias para cada capítulo, we'll have 84 conferences. tendremos 84 conferencias. Obviously, we'll have to move a little faster. Obviamente tendremos que avanzar un poco más rápidamente. But right now, we are dealing with some fundamental things Pero ahorita estamos tratando asuntos fundamentales. that everything that follows in the book of Job Y que todo lo que sigue en el libro de Job is predicated upon how we understand these first two chapters, se basa sobre cómo entendemos estos primeros dos capítulos. and especially what's in chapter 2 tonight. Y especialmente lo que se encuentra en el capítulo 2 esta noche. In my mind, En mi parecer, this is the most important conference we will have, esta será la conferencia más importante que tendremos. because tonight I want to lay out to you Porque esta noche quiero presentar ante ustedes the key to understanding this book la clave para entender este libro as to what in the world is going on. en cuanto a qué es lo que está pasando aquí. In chapter 1, En el capítulo 1 we were introduced to Job se nos presentó a Job as a perfect and an upright man. como un hombre perfecto y recto. He is a family man Es un hombre de familia with 7 sons, 3 daughters. con 7 hijos, 3 hijas. He's a rich man, Es un hombre rico, 7,000 sheep, 7,000 ovejas, 3,000 camels, 3,000 camellos, 500 oxen, 500 donkeys. 500 bueyes y 500 asnos. In a day in which a man's wealth En un día cuando la riqueza de un hombre was measured by the amount of livestock that he owned. se medía por la cantidad de animales de que era dueño. As best we can determine, A lo mejor que podemos determinar, Job lived in the patriarchal age, Job vivió en la era patriarcal, somewhere around the time of Abraham, en algún tiempo cerca del tiempo de Abraham, about 4,000 years ago. hace como 4,000 años. We are also made aware of a conflict in the heavens. También se nos hace ver que hay un conflicto en los cielos You and I y que tú y yo are allowed to understand something that Job never knows. se nos permite entender algo que Job nunca supo. Unknown to Job is a heavenly conflict Y sin que Job lo supiera, se estaba dando un conflicto celestial between God and Satan, entre Dios y Satanás. and the conflict comes to a head Y el conflicto llega a su cúspide over Job. en la persona de Job.
If you ever look through a rifle, Si ustedes han mirado por un rifle through the scope, y han usado la mira telescópica and it has the crosshairs, y ven que tiene una crucecita, well, Job is right smack dab in the center of the crosshair, pues Job estaba en el centro de esa crucecita and he doesn't even know it. y ni siquiera lo sabe. Remember that God is the one who instigates all of this. Acuérdense que Dios es quien inicia todo esto. He's the one who points out Job to Satan. Él es el que le señala a Job a Satanás. And Satan immediately attacks Y Satanás inmediatamente ataca, by slandering Job. calumniando a Job. Satan says, well, of course he's serving you. Satanás le dice, pues claro que Job te sirve. Look at the blessings you've given him. Mira las bendiciones que tú le has dado. But Job is just in this for the stuff. Pero a Job realmente solo le interesan las cosas. If you take away the blessings, Si tú le quitas las bendiciones, Job will curse you to your face. Job te maldecirá a tu cara. And in slandering Job, Y está calumniando a Job, he also slanders God y al hacerlo también está calumniando a Dios. because he's implying Porque él está implicando con ello that the only way God can get servants to serve him que la única manera en que Dios hace que sus siervos le sirvan is if he pays them off. es si les paga por hacerlo. And so the conflict begins. Entonces inicia el conflicto. Again, we see the sovereignty of God, Nuevamente vemos la soberanía de Dios, that Satan is given permission by God de que a Satanás le es dado permiso por Dios to attack Job, de atacar a Job, but only that he can take away his possessions. pero solo que le puede quitar sus posesiones, He cannot touch the person of Job. pero que no puede tocar la persona de Job. And Satan moves quickly to do it. Y Satanás se pone a hacerlo rápidamente. These raiding parties Estos escuadrones of the Sabaeans, de los sabeos the Chaldeans, y de los caldeos take away his livestock. le quitan su ganado, A lightning storm from heaven cae una tormenta eléctrica del cielo, kills his sheep, mata sus ovejas and a wind from the wilderness y viene un viento del desierto blows the house down upon his y children, derriba la casa sobre sus hijos and they are all gone. y todos está acabado. And so in just a few moments' time, Y en unos solo momentos, all of Job's possessions, todas las posesiones de Job, all of his family, toda su familia, with the exception of his wife, con la excepción de su esposa, are removed. le son quitados. We'll talk about her tonight. Hablaremos de ella hoy en la noche. In response to that, En respuesta a esto, rather than Job cursing God, en lugar de que de que Job maldiga a Dios, Job makes one of the greatest statements of faith you'll find anywhere in the Bible. Job hace una de las declaraciones de fe más grandiosas en toda la Biblia. He worships God, Él adora a Dios, saying God gave it, diciendo Jehová dio God has taken it y away, Jehová quitó, blessed be the name of the Lord. bendito sea el nombre de Jehová. And so round one is over. Entonces terminó el primer round The score is God 1, y el score va Dios 1, Satan nothing. Satanás 0. But round 2 quickly follows. Pero sigue rápidamente el segundo round. This is what we see in our text tonight, Y es lo que vimos en nuestro texto en esta noche, here in the second chapter of Job. aquí en el segundo capítulo de Job. Notice that once again there is a heavenly convocation. Noten nuevamente que hay esta convocatoria celestial. God summons the angels to appear before him, Dios llama a los ángeles a presentarse delante de él and Satan comes with them. y Satanás viene entre ellos. God begins to boast about his servant Job's fidelity. Y Dios empieza a jactarse de la fidelidad de Job, su siervo. And you can see what's going on. Y se puede ver lo que pasa. Job's faithfulness to God La fidelidad de Job a Dios in the midst of this calamity en medio de toda esta calamidad is glorifying God. está dando gloria a Dios. God is boasting in his servant. Y Dios está jactando, se está gloriando en su siervo. Look at my servant, Dice, mira a mi siervo. how he remains faithful. Y cómo él sigue fiel. In verse 3,
En el versículo 3 he holds fast his integrity, dice cómo él todavía retiene su integridad, although you move me against him aun cuando tú me incitaste contra él to destroy him without cause. para que lo arruinara sin causa. We asked the question this morning, Hicimos la pregunta esta mañana, who is bringing these things upon Job? ¿quién está trayendo estas cosas sobre Job? Well, Satan may be the immediate Pues- person, Pues Satanás puede ser la persona inmediata, but notice what God says here. pero noten lo que Dios dice aquí. You, Satan, Tú, Satanás, are moving me Me- against him me estás moviendo a mí en contra de él to destroy him without cause. para destruirle sin causa. So Satan, being a sore loser, Entonces Satanás, con todo y lo mal perdedor que es, a whiner, y es un chillón, begins to complain empieza a quejarse that the parameters of the conflict que los parámetros del conflicto were too constrictive. estuvieron muy restringidos. He wants to move the boundary lines a little bit further out. Él quiere ensanchar un poquito más los límites de The esto. problem is El problema es, that you would not let me touch him, dice, no me dejaste tocarlo a él, but let me touch his body. pero déjame tocar su cuerpo, A man will give everything he's got porque un hombre da todo lo que tiene to save his life. para salvar su vida. So if you will simply make larger the bound, give me a little bit more chain, Entonces, si me sueltas un poquito más la cadena, dice I Satanás, am certain I can make Job curse you to your face. estoy seguro que puedo hacer que Job te maldiga a tu rostro. And God replies, Y Dios le responde, he's in your hands. está en tus manos. You can do what you will with his body. Puedes hacer lo que tú quieras con su cuerpo. But again, notice, Pero noten una vez más, there's a limitation. hay una limitación. You cannot take his life. No puedes quitarle su vida. Again, like a dog on a chain, Otra vez, está como un perro encadenado. I'm going to give you a little bit more chain to work with. Te voy a soltar un poquito más la cadena para que trabajes. But there is a limit. Pero hay un límite. You can go this far Puedes avanzar hasta este tanto, and no farther. pero no puedes avanzar más. It's here in this chapter that we meet Job's wife for the first time. Y es aquí en este capítulo donde conocemos por primera vez a la esposa de Job. And we might be wondering, well, God took away everything that was precious to him. Y tal vez nos estemos preguntando, Dios le quitó a Job todo lo que le era precioso And left his wife. y dejó a su esposa. You would be amazed Ustedes se asombrarían at some of the comments that have been made about this. de algunos de los comentarios que se han hecho sobre esta situación. But let me just tell you this, Pero déjenme decirles esto that nada I más. believe that God spared Job his wife Que creo que Dios permitió que la esposa de Job quedara con vida. because she will become part of the trial. Porque ella se va a convertir en parte de la prueba. You see, it's one thing when our enemies are telling us to turn against God. Porque es una cosa cuando nuestros enemigos nos están diciendo que nos volteemos contra Dios. When lost people are telling us that. Cuando la gente perdida nos dice eso. But when people who are near and dear to our heart Pero cuando personas que son cercanos y queridos en nuestro corazón, when they turn against us, cuando ellos se vuelven en contra People we nuestra, love. personas a las que amamos, the trial is increased. la prueba aumenta. And I can almost hear Job's wife saying to him, Y casi puedo escuchar a la esposa de Job diciéndole, after that first round of testing, después de ese primer round de prueba, honey, cielo, it's been bad, ha estado mal, but at least you've still got your health. pero por lo menos tienes tu salud. Not for long, No le va a durar mucho el gusto. because now Job is smitten with a horrible affliction. Porque ahora Job es azotado con una aflicción terrible. There are some things that are worth
than death. Hay algunas cosas que son peores que la muerte. In fact, in the next chapters, we'll see, De hecho, en el siguiente capítulo, como veremos, Job prefers death Job preferiría la muerte to the living death a la muerte en vida that he now experiences. que ahora está experimentando. He is smitten with boils, Es azotado con este mal de la piel, these open sores. esta sarna maligna, And son later- llagas abiertas. And I won't go through all the gory details, Y no voy a darles todos los detalles, but later in Job, pero más adelante en Job he talks about them oozing. habla de cómo supuran, He talks about his breath being horrible. habla de su aliento siendo fétido. And we see him sitting in the ashes, Y lo vemos sentado en las cenizas boils from the crown of his head y que va desde la coronilla de su cabeza to the soles of his feet, hasta las plantas de sus pies. scraping himself, Y se está raspando, scratching, rascándose scraping the wounds y tallando las heridas with a broken piece of pottery. con un tiesto, un pedazo de barro, de olla de barro. His life has become just utter misery. Su vida se ha vuelto una total miseria. And here comes his wife. Y ahí viene su esposa. You see, till now, Y es que hasta ahora it was possible era posible that maybe all of this that has happened to Job que quizá todo lo que le ha sucedido a Job was really somebody else's fault, era realmente culpa de otra persona and that he was just what we call collateral damage. y que él era solo un daño colateral. But now it's clear. Pero ahora se ve con toda claridad. No, this is all directed at Job. No, esto todo está dirigido contra Job. He is the target. Él es el blanco. Now, sometimes men get to talking Ahora, a veces los hombres se ponen a hablar about how wordy women are. de cuánto hablan las mujeres. That women sort of have a reputation of talking a lot. Que las mujeres como que tienen una reputación de hablar mucho. In fact, it's been studied De hecho, se ha hecho el estudio that in an average day, que en un día promedio a man will speak about 7,000 words. un hombre dice como 7,000 palabras A woman will speak about 20,000 words. y una mujer habla como 20,000 palabras, Almost 3 times as many. casi 3 veces más. And just a few months ago on the internet, Y justo hace unos meses en el internet I saw a scientific study yo vi un estudio científico that found a protein que encontró una proteína that is found in women que se encuentra en las and mujeres very little of it found in y men que hay muy poco de esta proteína en los hombres that they believe is responsible y creen que es responsable por for esto, women being so verbal. de que sean tan verbales las mujeres. It's called the FOXP2 protein. Se llama la proteína FOXP2. But maybe that's just rumor, Pero tal vez eso es solo un rumor, because I want you to realize that the men porque quiero que se den cuenta que los hombres in this book en este libro are going to talk for over 30 chapters. van a hablar por más de 30 capítulos. Job's wife says one thing and shuts up. La esposa de Job dice una sola cosa y se calla. She cuts right to the chase. Ella va directo al grano. How long will you retain your integrity? ¿Hasta cuándo vas a retener tu integridad? Curse God and die. Maldice a Dios y muérete. She's through. Ella ya terminó. She has lost her patience. Ella ha perdido toda paciencia. You know what the book of James says? ¿Saben lo que dice el libro de Santiago? You've heard of the patience of Job? Habéis oído de la paciencia de Job. To be patient is to bear up under a trial. El ser paciente es aguantar bajo la prueba. To persevere in that trial. Y el perseverar, aguantar en esa To prueba. persevere in faithfulness. El perseverar en In fidelidad, fidelity. con fe.
She's hit the end of her rope. Ella ha llegado al final de sí misma. Her perseverance has now come to an end. Su perseverancia ha llegado a su fin. But not Job. Pero Job no. Oh, he says, you're talking like the foolish women. Él le dice, estás hablando como las mujeres necias o fatuas. Job makes an amazing statement. Y Job hace una declaración asombrosa. I pointed out verse 21 in chapter 1 is amazing, Les dije que el verso 21 del capítulo 1 fue asombroso and it's better known than this one. y es más conocido que este versículo. But look at chapter 2, verse 10. Pero vean ustedes el capítulo 2, versículo 10. But he said unto her, Y él le dijo a ella, Thou speakest as one of the foolish women speaketh. como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. What? ¿Qué? Shall we receive good at the hand of God? ¿Recibiremos de Dios el bien And shall we not receive evil? y el mal no lo recibiremos? In all this, did not Job sin with his lips? En todo esto no pecó Job con sus labios. That's what Satan said. Eso fue lo que Satanás dijo. He'll curse you with his lips. Te va a maldecir con sus labios. And yet here Job does not sin with his lips. Pero aquí Job no pecó con sus labios. And this statement goes much further than the statement in chapter 1. Y esta frase va mucho más allá que la declaración del capítulo 1. In chapter 1, he's only referencing good things happening to us. En el capítulo 1 solamente está referenciando las cosas buenas que nos suceden. The Lord gives good things, Que Jehová da cosas buenas so the Lord can take those good things y away. que Jehová quita esas cosas In buenas. other words, I only had them in the first place because he gave them. Solo las tuve porque Él me las dio. So if God chooses to take them away, Entonces si Dios escoge quitármelas, God is still good. Dios sigue siendo bueno. Blessed be the name of the Y Lord. bendito sea el nombre de Jehová. But notice verse 10 of chapter 2. Pero noten aquí en el versículo 10 del capítulo 2, Job says that God not only has the right to send good things, Job dice que Dios no solo tiene el derecho de mandar cosas buenas, but he has the right to send evil things. pero tiene el derecho de mandar cosas malas. Now, let's be careful. Ahora tengamos cuidado. When Job speaks of evil things, Cuando Job habla de cosas malas, he's not talking about God sinning. no está hablando de que Dios esté pecando. It's not evil in the sense of moral evil, No son cosas malas en el sentido de que estén moralmente mal, but it's what we would refer to as calamities, sino que son cosas malas en el sentido de lo que llamamos nosotros calamidades, evil circumstances, circunstancias malas, evil happenings. eventos malos que suceden. And so God is pleased to send both good and evil. Entonces a Dios le place mandar tanto el bien como el mal. Job has hit the nail on the head. Y Job le ha dado en la cabeza al clavo. He will never rise above that statement right there. Y él nunca subirá más allá de esta declaración. For Job, Para Job, that's the solution. esa es la solución. You can go no further. Y no puedes avanzar más allá. But here's the problem. Pero aquí está el problema. Merely stating correct theology El solo declarar teología correcta is a very different thing es una cosa distinta than having to live it que vivirla, in teología correcta, in the midst of a sinful world en medio de un mundo pecaminoso, with a sinful heart. con un corazón pecaminoso. There's where the trial comes. Ahí es donde viene la prueba en verdad. Well, Job has hit another one out of the park. Pues aquí Job acaba de sacar otro jonrón. Round 2 is over. Se acabó el segundo round. The score now, El score ahora, God is 2, Dios 2 the devil nothing. y el diablo 0. But this is setting the stage for round 3. Pero esto está poniendo las bases para el tercer round. It's seen in the very last verses of chapter 2, Y se ve en los últimos versículos del capítulo 2, where Job's 3 friends, en donde los tres amigos de Job, Eliphaz the Temanite, Elifaz, Temanita, Bildad the Shuhite, Bildad, Suita, and Zophar the Naamathite, y Sofar, Naamatita, come to comfort him. vienen para consolarle. They look at him and they can't even recognize him. Y lo ven
y ni lo pueden reconocer. He is so disfigured from the scars and the sores. Está tan desfigurado por sus cicatrices y por sus llagas. And so they weep with him. Y entonces lloran con They él. rip their garments Se, like he did. se rompen sus vestiduras como las tenía él. And they sit with him amidst the Y ashes. se sientan con él en medio de las cenizas. And they mourn with him Y se lamentan con él. for 7 days and 7 nights Durante 7 días y 7 noches. without saying a word, Sin decir una palabra. out of respect Por respeto to the misery of their friend. a la miseria de su amigo. Now, we are going to say, and the Bible says, Y nosotros vamos a decir, y la Biblia dice, some rather harsh things about these 3 men. unas cosas algo duras en cuanto a estos 3 hombres. But let me remind you of one thing. Pero déjenme recordarles una cosa. They showed up. Se presentaron. At the end of Job, Al final de Job, once he's out of his trial, una vez que ha salido de la prueba, he has brothers and sisters, él tiene hermanos y hermanas, acquaintances, his neighbors coming. conocidos, vecinos, todos están llegando. Everybody's congratulating him. Sus amigos felicitándolo. Where are they now? ¿A dónde están ahorita? You see, Job is the object of judgment in their eyes. Es que Job, ante los ojos de todos ellos, es objeto de juicio. He's the target, Él es el blanco. and they're getting as far away from him as they can get. Y se están alejando lo más que puedan de él. There are some commentators Hay algunos comentaristas that say that's the motive of Job's wife. que dicen que ese es el motivo de la esposa de Job. She look around, Ella mira you alrededor see, okay, God took your camels, y dice, bueno, Dios se llevó tus camellos, sheep, se llevó las your ovejas, oxes, your donkey, los bueyes, los asnos, took your children. se llevó tus hijos. Let's see, what else do you have that he might take? Vamos a ver qué otra cosa te queda que quizá te quite Dios. Me. Yo, Job, curse God and die. Job, maldice a Dios y muérete. Some suggest Algunos proponen that her motive is que self-preservation. su motivación de la esposa de Job es autopreservación. That if Job doesn't die pretty soon, Que si Job no se muere pronto, I'm next. a mí me toca. We noted in the first chapter Notamos en el primer capítulo how everybody here como todos los que están aquí, believes in the sovereignty of God. todos creen en la soberanía de Dios That all of this is happening y que todo esto está sucediendo at God's direction, bajo la dirección de Dios, God's instigation, bajo la iniciativa de Dios God's y permission. bajo el permiso de Dios. In fact, look back into Job 1 De hecho, vean en Job 1, in verse 11. en el versículo 11, Here Satan says to God, aquí Satanás le dice a Dios, but put forth thine hand now pero extiende ahora tu mano and touch all that he hath. y toca todo lo que tiene. Whose hand does Satan see that Job is in? ¿En mano de quién ve Satanás que está Job? In God's hand. Satanás ve que Job está en la mano de Dios. And notice in the next verse, verse 12, Y nótenlo, el versículo que sigue, el 12, the Lord said unto Satan, dijo Jehová a Satanás, behold, all that he hath is in thy power. he aquí que todo lo que tiene está en tu mano. In other words, I am allowing you En otras palabras, le está diciendo, te estoy permitiendo a ti to touch what Job has, que toques lo que tiene Job. but Satan knows Pero Satanás sabe before he can make a move, que antes de poder hacer cualquier cosa, he must get permission tiene que recibir permiso, because Job is in God's hand. porque Job está en la mano de Dios. Same thing in chapter 2. Y es lo mismo que pasa en el capítulo 2. Look at verse 5 again. Vean otra vez el versículo 5 del capítulo 2. Satan says, Satanás dice, but put forth thy hand now pero extiende ahora tu mano and touch his bone and his flesh. y toca su hueso y su carne. You see what's going on? ¿Ven lo que pasa aquí? Satan is asking God Satanás le está pidiendo a Dios to put forth his hand on Job. que extienda su mano contra Job. In verse 6, En el versículo 6, the Lord says to Satan, el Señor le dice a Satanás, behold, he is in thy hand. he aquí, él está en tu mano.
God has turned Job over to Satan, Dios ha entregado a Job a Satanás. but Satan can't make a move Pero Satanás no puede hacer cosa alguna until God allows it. hasta que Dios lo permite. So we see the sovereignty of God there. Entonces vemos ahí la soberanía de Dios. We saw it in Job's confession in chapter 1. Lo vimos también en la confesión de Job en el capítulo He 1. doesn't say the Lord gave Él no dice, Jehová dio and the devil took away, y el diablo quitó. but it's God gave and God took away. Él dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Down here in chapter 2, Y ahora aquí en el capítulo 2, verse 10, en el versículo the 10, last part of that verse, la última parte del versículo, here's his question. hace esta pregunta. Shall we receive good at the hand of God? ¿Recibiremos de Dios el bien And shall we not receive evil? y el mal no lo recibiremos? Do you see what Job is saying? ¿Ven lo que Job está diciendo? The same God El mismo Dios, who bestows good quien da el bien, also has the right to bestow evil. también tiene el derecho de dar el mal. And remember, if ever there was anybody Y acuérdense que si jamás hubo alguien who could have said, que pudo haber dicho, the devil did all this to me, el diablo me hizo todo esto, Job could have said it, Job lo pudo haber dicho and he would have been correct y hubiera sido correcto in one sense, en un sentido, in a limited sense. en un sentido limitado, That Satan was the immediate agent. que Satanás fue el agente inmediato. But Job ignores Satan Pero Job ignora a and Satanás goes right to the source. y va directo al origen, a la fuente. This is all coming to me by the hand of God. Y dice, todo esto me está llegando por la mano de Dios. And even Job's wife Y aún la esposa de Job believes in the sovereignty of God. cree en la soberanía de Dios. Because she doesn't say, Porque ella no dice, curse the Sabaeans, maldice a los sabeos, curse the Chaldeans, maldice a los caldeos and die. y muérete. She doesn't say, curse the weather Ella and no- the wind Ella no dice, maldice el clima y al viento and die. y muérete. She says, curse God and die. Ella dice, maldice a Dios y muérete. She knows who's responsible. Ella sabe quién es responsable. I was talking to Brother Dan earlier. Hablaba con hermano Dan hace rato. In my study on the book of Job, I found a man say En mis estudios sobre el libro de Job encontré que un hombre dice that he's never met anyone que nunca ha conocido a nadie who said that they've come to hate the devil que diga que ha llegado a odiar a Satanás because of all the evil he's done them. por todo el mal que le ha hecho. He said, I've met many people Dice, conozco a muchas personas who say they've come to hate God que dicen que han llegado a odiar a Dios because of all the evil that has come. por los males que han venido a su vida. Nobody ever says, I can't worship Satan anymore Nadie dice, ya no puedo adorar más a Satanás because of all that he's brought into my life. por todo lo que ha traído a mi vida. But many people, Pero muchas personas dicen, when they lose their possession, cuando pierden sus posesiones, lose their family, cuando pierden su familia, lose their health, cuando pierden su salud, will say, I cannot worship anymore dirán, ya no puedo adorar más a God who would let something like this happen. a un Dios que permita que algo así me pase. They are bearing testimony Ellos están dando testimonio to an implicit belief de una creencia implícita that God is behind it. de que Dios está detrás de todo. That's what produces the trial. Y eso es lo que produce la prueba. How could a good God ¿Cómo puede un Dios bueno let such evil things permitir que cosas tan malas happen to good people? le sucedan a personas buenas? You ever heard that? ¿Han escuchado eso? My heart doctor Mi cardiólogo, said that to me. eso me lo dijo a mí. I went in to see him Yo fui a verle about my heart. en cuanto a mi corazón. We spent the entire time Pasamos todo el tiempo with him asking me questions con él haciéndome preguntas about Linda, en cuanto a Linda, my wife. mi esposa. I came home Yo regresé a la casa and I told Linda, y le dije a Linda,
Ought to have him send you the bill Linda, yo creo que mejor que te mande la cuenta a ti, because he is far more interested in you porque él estaba mucho más interesado en ti than me. que en mí. But I was telling him the story Pero yo le estaba contando al doctor la historia of how she had had not one cancer but two cancers. de cómo ella había tenido no un cáncer, sino 2 cánceres. And he looked at me Y se me quedó viendo and he said, "That's so unfair. y me dijo, eso es tan injusto. How can these bad things ¿Cómo pueden suceder estas cosas malas? happen to good people?" ¿Cómo les pueden suceder a personas buenas? You know what I told him? ¿Saben qué les dije? I said, "It's only happened once." Les dije, solo ha sucedido una vez. And he volunteered for it. Y él, el que lo hizo, fue voluntario. He looked at me with this puzzled look, Se me quedó viendo con una mirada de confusión and I said, "I'm talking about Jesus. y le dije, estoy hablándote de Jesús. He's the only truly good man Él es el único verdaderamente buen hombre who had bad things happen to him." al que le sucedieron cosas muy malas. And he volunteered. Y él se puso como voluntario para ello. I want you to pay special attention to verse 3 and 4, Quiero que pongan atención especial a los versículos 3 y 4, because here's the key porque esta es la clave that unlocks the book. con la que se abre. I told you I've taught the book of Job on about 3 other occasions, Les dije que en 3 otras ocasiones había yo enseñado el libro de Job, but this time, pero esta vez, all of a sudden, I saw something de repente vi algo that I'd never seen before. que nunca había visto antes. It's not that it wasn't there. No es que no estaba ahí siempre esto, It's right under my nose. estaba justo enfrente de mis narices. I just never paid attention to it. Simplemente nunca le había puesto atención. That in these 2 verses, Que en estos 2 versículos, verse 3 and 4, versículos 3 y 4, we have a clue, the key tenemos una clave, una pista, una llave to how God acts para la manera en que Dios actúa and how Satan acts. y cómo Satanás actúa. Look at the last part of verse 3. Vean la última parte del versículo 3. God says, "Still he holds fast his integrity, Dice, y que todavía retiene su integridad, although thou movest me against him, aun cuando tú me incitaste contra él, to destroy him without cause." para que lo arruinaras sin causa. That is the translation of a Hebrew word, kinam. Esta es la traducción de la palabra hebrea kinam. It's translated without cause. Se traduce aquí sin causa. And it's like suddenly the light came on. Y es como que de repente se prendió la luz. You know why the book of Job is so puzzling to us? ¿Saben por qué es tan enredado para nosotros el libro de Job? When things like this happen Cuando cosas como estas suceden, to you or someone else, cuando nos suceden a ti o a alguien más, what's the first question you ask? ¿qué es lo primeritito que preguntas? Why? ¿Por qué? And for about 20 times in the book of Job, Y como 20 veces en el libro de Job, Job asks, why? Job pregunta, ¿por qué? You see, we spend our study of the book of Job Y es que pasamos nuestro estudio del libro de Job looking for a reason tratando de encontrar una razón why this has happened to him. del por qué le está sucediendo esto. And we get to the end of the book Y llegamos al final del libro and we're still just as confused y seguimos igual de confusos as when we started. como cuando empezamos. We're still bewildered, Todavía estamos fuera de scratching our nosotros, head. rascándonos la cabeza We have no answer y no tenemos respuesta to why. al por qué. What's the reason? ¿Cuál es la razón? And here in the very beginning of the book, Y aquí al mero comienzo del libro, what is God telling you? ¿qué es lo que Dios te está diciendo? There is no reason. No hay razón. He acts without cause. Él actúa sin causa.
Now, let me quickly qualify that. Ahora déjenme cualificar esa declaración rápidamente. I don't mean absolutely without cause. Ahora no quiero decir que absolutamente sin causa. Of course, there's a cause. Claro, hay una causa. That's what we see going on in the heavens. Y la causa es lo que vemos que sucede en el cielo. It's the conflict between God and Satan. Es el conflicto entre Dios y Satanás. That's why this is happening. Es por ello que esto está sucediendo. But there is no cause in Job. Pero no hay ninguna causa en Job. Why is this happening to Job? ¿Por qué le está sucediendo esto a Job? For no reason. Por ninguna razón. In Job, En Job. and his three friends Y sus tres amigos are going to spend the rest of the book van a pasar el resto de este libro trying to convince Job tratando de convencer a that Job he's done something to deserve this. de que él hizo algo para merecerlo. And Job, for the entire book, Y Job, durante todo el libro, is going to be just as insistent. va a insistir igualmente, No, I haven't. no lo he hecho. They're all searching for the reason, Y todos están buscando la razón. and there is no Y reason. no hay razón. Not in Job. No en Job. You see, they're looking in the wrong place for Es- the reason. Es que están buscando en el lugar equivocado la razón. It's like a dog trying to tree a squirrel, Es como un perro tratando de alcanzar una ardilla en un árbol. and the dog's over here barking up this tree, Y el perro está ladrando aquí en este árbol, and the squirrel's over here up this tree. pero la ardilla está en otro árbol They're completamente. barking up the wrong tree. Están ladrando en el árbol equivocado. That's exactly what's happening in Job. Y eso es lo que está pasando aquí en Job. They're looking for a reason, Están buscando una razón for a cause, para una causa. and God at the very beginning of the book Y Dios desde el inicio del libro says there is none. dice que no hay causa. This has nothing to do with Job. Que esto nada tiene que ver con Job, It has to do with God. tiene que ver con Dios. Why has this come upon Job? ¿Por qué le ha sobrevenido esto a Job? Two reasons. Dos razones. Can you remember these? ¿Se pueden acordar de It ellas? comes by the will of God, Viene por la voluntad de Dios for the glory of God. y para la gloria de Dios. You want an explanation? ¿Quieres una explicación? That's the explanation. Esa es. It comes because God wills it. Viene porque es la voluntad de Dios. Has nothing to do with what God has seen in Job. No tiene nada que ver con lo que Dios ha visto en Job. In fact, we saw this morning De hecho, vimos esta mañana that the reason that Job was chosen que la razón que Job fue escogido was not because of his sin, no fue por causa de su pecado, but because of his righteousness. sino por causa de su justicia. And it has come to bring glory Y to ha, God. y ha venido todo esto para dar gloria a Dios. Job will struggle, Job va a luchar, suffer, sufrir endure, y va a perseverar. and he never knows Y nunca sabe what's happening in heaven. qué está pasando en el cielo. He never hears his God Nunca escucha a su Dios say to Satan, que le diga a Satanás, "Have you seen my servant Job? ¿has visto a mi siervo Job? How he's still holding on to his integrity? Cómo él sigue reteniendo su integridad, How he's still serving me? cómo él sigue sirviéndome, Even though you moved me against him aun cuando me incitaste contra él, to destroy him for para no destruirle. reason at all." sin causa alguna. And then secondly, in the next verse, Y luego, en segundo lugar, en el siguiente versículo, we see how Satan thinks. vemos cómo piensa Satanás. Satan is the adversary of your soul. Satanás es el adversario de tu alma. If you're playing a game of cards Si estás jugando un juego de cartas with Satan con Satanás and he tips his hand y él te deja ver las cartas que él tiene and shows you his cards, y te muestra sus cartas que tiene, you just might want to pay attention. tal vez debas poner atención. And in verse 4, Y en el versículo 4, Satan is tipping his hand. Satanás está dejando ver sus cartas. He's giving you insight into how he Te thinks. está dejando ver
cómo piensa él mismo, how he reasons, cómo razona how Satanás, he thinks the world works, cómo piensa él que funciona el mundo and how he assumes people work. y cómo da por hecho que funcionan las personas You say, también. well, where is that? Dices, ¿dónde veo eso? Again, it's in a phrase that I had seen and read many times, Otra vez está en una frase que había leído muchas veces, but never paid any attention to. pero nunca le había puesto In atención. verse 4, En el versículo it's 4 this phrase, es esta frase, skin for skin. piel por piel. It's obviously a trading metaphor. Es obviamente una metáfora del comercio de intercambio. I'll give you my skin Yo te daré mi piel if you'll give me your skin. si tú me das tu piel. Or if I'm a lawyer, O si soy un abogado, we know this principle by another name, este principio lo conocemos bajo otro nombre, a Latin phrase, un término en latín, quid pro quo. es una frase que se dice quid pro quo. You know what that means? ¿Saben qué significa? In Latin, it means En latín significa something for something. algo por algo. Memorize that phrase. Memorícense esa frase. Quid pro quo. Quid pro quo. Because that's what Satan is counting on to work in Job's life. Porque en eso está contando Satanás para trabajar en la vida de Job. How does he accuse Job? ¿Cómo acusa a Job? No wonder he serves you. Pues claro que te sirve. Look at all you've given him. Mira todo lo que le has dado. Take away the quid, Quítale el quid and you'll not get the quo. y no te vas a tener el quo, Right? ¿no? We sometimes say love makes the world go A round. veces decimos que el amor hace girar el mundo. No, it doesn't. No es cierto. This is what makes the world go round. Esto es lo que hace girar el mundo. Our world operates by that principle. Nuestro mundo gira en base a este principio. That's why Satan is called the God of this world. Y es por eso que a Satanás se le llama el Dios de este mundo. It is the heart of our legal system, Está al corazón de nuestro sistema legal, an eye for an eye, ojo por ojo, a tooth for a tooth, diente por diente, quid pro quo. quid pro quo. It's the heart of our economic system. Está en el corazón de nuestro sistema económico. Do you realize that every business contract, ¿Te das cuenta que todo contrato mercantil o de negocio, to be valid, para que sea válido, has to have quid pro quo? tiene que tener esto, quid pro quo? In the United States, at least, En los Estados Unidos, por lo menos, I assume it's the same here in y Mexico. supongo que es aquí en México, If the court looks at a contract si la corte ve un contrato and cannot find quid pro quo, y no ve que está en esta base de quid pro quo, they toss it out echan fuera el contrato as an invalid contract. como contrato It's inválido. no good. No vale. For it to be a valid contract, Para que sea un contrato válido, both parties have to exchange something. ambas partes tienen que intercambiar algo. And not only is it the heart of our justice, Y no solamente está en el corazón de nuestro sistema de justicia, the heart of our economic de system, nuestro sistema de economía, it is the heart and soul of every false religion on the planet. es el centro y el corazón de toda falsa religión que hay en este planeta. Every religion, Toda religión, with one exception, con una sola excepción, operates on the basis of quid pro quo. operan también en base al quid pro quo. It's what we call legalism. Es lo que llamamos nosotros legalismo. You've heard that term? ¿Han escuchado ese término? What do we mean? ¿Qué queremos decir con eso? We mean that I approach my God, Quiere decir que yo me acerco a mi Dios, whether it's Allah, ya sea Alá, Buddha, Buda, whatever the case. cualquiera que sea el caso. I give my God something Yo le doy a mi Dios algo in order to get something para poder recibir algo from my God. de mi Dios.
If I want blessing, Si yo quiero bendición, I have to offer him something. yo tengo que ofrecerle algo. And unless I offer, Y si no ofrezco, I don't get. no recibo. You can see it most vividly Y lo puedes ver de manera más vívida in Roman Catholicism, en el catolicismo romano, where everything en donde todo is quid pro quo. es quid pro quo. You want it, ¿Lo quieres? you got to pay for it. Tienes que pagar por ello. And you keep paying, Y sigues pagando. and maybe you'll get enough Y tal vez consigas suficiente that when you die, you go to heaven. para que cuando mueras puedas llegar al Do cielo. you hear me? ¿Me escuchan? Every false religion Toda falsa religión is based on legalism. se basa en legalismo. This principle right here. En este principio aquí. So what we are seeing Entonces lo que estamos viendo are two systems colliding. son dos sistemas que están aquí chocando. God's system, El sistema de Dios, how does it operate? ¿cómo funciona? On the basis of without cause. En la base de sin causa alguna. That's how he deals with his people. Así es como él trata con sus pueblos. Satan, on the other hand, Satanás, por otro lado, operates on the basis of quid pro quo, opera en base al quid pro quo, legalism. legalismo. You got to give to get. Tienes que dar para conseguir. We call it the stick and carrot approach. Le llamamos a veces el enfoque de la vara y de la zanahoria. You know what I mean? ¿Saben qué significa You eso? dangle the carrot out in front of the donkey Pones la zanahoria enfrente del burro to get him to move. para que se mueva, para que camine. And if he doesn't, you hit him with the Y stick. si no camina, le das con la vara. You reward him when he does good. Lo recompensas cuando hace bien. You punish him when he does Lo evil. castigas cuando hace mal. That's the book of Job. Ese es el libro de Job. Everybody is trying to figure out, Todo mundo está tratando de averiguar. Job, what did you do? Job, ¿qué hiciste? God doesn't do these things without cause. Dios no hace estas cosas sin causa. You did something. Algo hiciste. Do you see their thinking? ¿Ven cómo piensan? Something for something. Algo por algo. And from the very beginning of the book, Y desde el arranque del libro, God reveals to us Dios nos revela that has nothing to do with it. que eso no tiene nada que ver. He is acting towards his servant Él está actuando hacia su siervo on a completely different principle. en base a un principio totalmente diferente. Kinam, Kinam, for no reason. sin causa alguna. Now, as we conclude, Ahora, para concluir, let me ask you, déjame preguntarte, does that sound fair? ¿se oye justo eso? Do you like that? ¿Te gusta eso? That God would act Que Dios actúe on the basis of his will en base a su voluntad and his will alone, y solamente su voluntad and act for his glory. y actúe así para su gloria, For his glory alone. para solamente su gloria, Without respect sin tener respecto to the object. al objeto. That God would deal with you and me, Y que Dios tratare contigo y conmigo, not on the basis of quid pro quo, no en base a algo por algo o quid pro quo, but on the basis of without cause, sino en base a sin causa alguna. for no reason, Sin causa alguna, except God willed it. excepto que es la voluntad For de his Dios glory. y para la gloria de Dios. Do you like that? ¿Te gusta eso? You'd better, Más vale, because that is the heart of the gospel. porque ese es el corazón del evangelio. In Psalm 69, En el Salmo 69, turn there. búsquenlo. It is a messianic psalm. Es un salmo mesiánico. Even the Jews recognize that. Aún los judíos reconocían eso.
We see a number of texts here Vemos varios textos aquí in Psalm 69 en el Salmo 69 that were directly applied to Jesus que se aplicaron directamente a Jesús by New Testament writers. por los escritores del Nuevo Testamento. For instance, Por ejemplo, Psalm 69 verse 9, Salmo 69, versículo 9, we read, "For the zeal of thy house hath eaten me up." dice, porque me consumió el celo de tu casa. What's that talking about? ¿Eso de qué está hablando? You remember when Jesus cleared the temple ¿Se acuerdan cuando Jesús limpió el with the templo whips? con su látigo? They quote this in saying that's fulfilling Y this. citaron este pasaje y dijeron, aquí se cumple ese pasaje. Look in verse 21. Vean el versículo 21. They gave me also gall for my meat, Me pusieron además hiel por comida, and in my thirst they gave me vinegar to drink. y en mi sed me dieron a beber vinagre. Who's the me here? ¿Quién es el me aquí? It's the Messiah. Es el Mesías, It's Jesus. es Jesús. But I want you to turn your attention to verse 3 and 4. Pero quiero que observen los versículos 3 y 4. The same person La misma persona says this, dice estas palabras. "I am weary of my crying, Cansado estoy de llamar, my throat is dried, mi garganta se ha enronquecido. mine eyes fail while I wait for my God. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. They that hate me, Se han aumentado kinam, más que without, los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. what is Christ saying? ¿Qué está diciendo aquí Cristo? Why is he hanging on a cross? ¿Por qué está colgado él en una cruz? Is it because of something in him? ¿Es por algo en él? Did Christ do something ¿Hizo algo Cristo to deserve this? para merecer esto? What's the explanation ¿Cuál es la explicación? to his question, my God, A su pregunta, Dios mío, why have you forsaken me? ¿por qué me has desamparado? What's the answer? ¿Cuál es la respuesta? Is it because there is something in Christ? ¿Es porque hay algo en Cristo? Or is it by the will of God ¿O alone, es solo por la voluntad de Dios? for the glory of God alone? Y solo para la gloria de Dios. That's why he goes to the cross. Es por ello que Él va a la cruz. He says, I've received this commandment of my Father. Él dijo, este mandamiento recibí de mi It's my Padre. Father's will. Es la voluntad de mi Padre. And he's suffering and dying Y está sufriendo y está muriendo for no reason. sin causa alguna. No reason in him. Sin causa en Él. Of course, there is a reason. Claro que hay una razón. It is for the salvation of our souls. Es para la salvación de nuestras almas. But there's no reason in Christ Pero no hay una causa en Cristo why he should suffer and die. del por qué Él debe morir y sufrir así. You say, Brother Mark, Dices, hermano Mark, how do you know this is really talking about Jesus? ¿cómo sabe que esto realmente está hablando de Jesús? Would you turn over to the book of John? Busca conmigo en el libro de Juan. I want you to remember we have now switched to the New Testament, Quiero que recuerden que ahora estamos en el Nuevo Testamento. which is not written in Hebrew, Y este no está escrito en hebreo, written in Greek. está escrito en griego. Keep that in mind. Recuérdenlo. In John 15, verse 24, En Juan 15, versículo 24, John 15, verse Juan 24, 15, versículo 24, Jesus says these words, Jesús dice estas palabras: "If I had not done among them the works which no other man did, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, they had not had sin. no tendrían pecado. But now have they both seen and hated both me and my Father. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. But this cometh to pass, Pero esto es para que se cumpla,
that the word might be fulfilled la palabra que está escrita en su ley, that is written in their law. que está escrita en su ley, They hated me without cause. sin causa, me aborrecieron. Yes, we're talking about Jesus. Sí, estamos hablando de Jesús. Jesus thinks Psalm 69 Jesús piensa que el Salmo 69 is talking about him. está hablando de él mismo. And in the fact that he is hated Y en el hecho de que él es aborrecido, not for evil, no por maldad, but for good, sino por bien. fulfills that text. Y que así se cumple ese texto. That the reason he is suffering is not in him. Que la razón que él está sufriendo no es una razón en él. But now we're reading Greek. Pero ahora estamos leyendo en griego. And in the Greek language, Y en el lenguaje griego, what was kinam in Hebrew lo que se dijo kinam en el hebreo is now the Greek word dorian, es ahora la palabra dorian. translated most often Y que se traduce usualmente freely. gratuitamente. We think freely means without cost. Nosotros pensamos que gratuitamente significa sin costo. Here, that same Greek word dorian Pero aquí esta misma palabra dorian is translated without se cost traduce sin causa alguna, for no reason. por ninguna razón. No reason in the object, you see. Por ninguna razón en el objeto. Turn to Romans 4. Vean Romanos 4, The heart of the gospel. el corazón del evangelio. I'm sorry, it's Romans 3, Perdón, Romanos 3, verse 23, versículo 23, a verse you know well. un versículo que conocen bien. For all have sinned Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron and come short of the glory of God, y están destituidos de la gloria de Dios, being justified. siendo justificados, Dorian, dorian, freely, gratuitamente, without cause, sin causa for alguna, no reason por ninguna razón, in the object. en el objeto. Do you understand what's going on? ¿Entiendes lo que pasa aquí? Christ goes to a cross Cristo va a una cruz and he suffers y sufre for no reason sin causa so that you and I para que tú y yo can be justified podamos ser justificados for no reason, sin causa, without a cause in us. sin una causa en nosotros. That God is not looking out and seeing who's deserving and who's worthy, Que Dios no anda viendo a ver quién merece, quién es digno, who's paid the price, quién ha pagado el precio, who's earned the right. quién se ha ganado ese derecho. God saves sinners Dios salva a pecadores irrespective of what he sees in them, sin tomar en cuenta lo que ve en because ellos. his son suffered without cause, Porque su hijo sufrió sin causa, for no reason in him, por ninguna razón en él, that you and I para que tú y yo might be declared righteous, podamos ser declarados justos, just, rectos, for no reason in us. sin ninguna causa en nosotros. You say, well, is there not a reason? Tú dices, bueno, entonces no existe una razón. Of course there's a reason. Claro que hay una razón. The reason La razón was Christ. fue Cristo. You see what we're calling without cause Lo que estamos llamando aquí sin causa, when referencing salvation. cuando hablamos en cuanto a la salvación, It's just a fancy way es una forma muy elegante of saying grace. de decir la palabra gracia. That's what grace is. Porque eso es la gracia. Being given something freely El que se te dé algo gratuitamente, for no reason sin causa alguna, in us. en nosotros. Well, Bueno, how many of you believe in sovereign grace? ¿cuántos de ustedes creen en gracia soberana? That God is free to bestow salvation to whom he will, Que Dios es libre de dar la salvación a quien Él quiere, without cause, sin causa alguna, without reason, sin razón, in the object. sin razón alguna en el objeto.
How many of you believe in sovereign suffering? ¿Cuántos de ustedes creen en sufrimiento soberano? That's what's going on in Job. Eso es lo que está pasando en Job. But if God is just and right Pero si Dios es justo y recto to send good things para mandar cosas buenas for no reason, sin causa, is he not just as good and just ¿qué acaso no es igualmente justo y recto if he chooses to send calamity si Él escoge enviar calamidad for no good reason? sin causa alguna? No good reason in us, you see. Sin causa alguna en nosotros. There is a reason. Hay una razón, It's by his will es por su voluntad and it's for his glory. y es para su gloria. So why did my wife come down with 2 primary cancers at the same time? Entonces, ¿por qué se enfermó mi esposa de 2 tipos de cáncer primarios diferentes al mismo tiempo? Why? ¿Por qué? Because it was God's will Porque fue la voluntad de Dios and it was for his glory. y porque era para su gloria. Think on these things. Piensa en estas cosas. I hope it will help you. Espero que te ayude. I hope it will revolutionize the way you look at this world. Espero que revolucione la manera en que tú ves este mundo. That we are not to operate on the basis of quid pro quo. Que no debemos de operar en base al quid pro quo, We operate on the basis of grace. sino que nosotros operamos en base a A sovereign God la gracia who de un does Dios according to soberano his will que hace todo según whatever su he voluntad, chooses lo que Él escoge to bring him glory. para traerle gloria. And so if God sends calamity upon my life, Y así, si Dios envía calamidad a mi vida, I see it as an opportunity la veo como una oportunidad to glorify my God para glorificar mi Dios before the eyes of man. ante los ojos de los hombres. And for all I know, Y hasta donde yo sé, before the eyes of the moral universe puede ser también ante los ojos del universo in the moral heavens. en los cielos. May God give us grace. Que Dios nos dé gracia. Gracias a Dios por su